Con su venia, señor presidente. El crecimiento de la economía, además de ser insuficiente, como se ha visto, es fuertemente desequilibrado entre los diferentes sectores. El sector agrícola presentó en la aún presente administración un crecimiento promedio anual real de 3.5%. No obstante, ese crecimiento es insuficiente para satisfacer las necesidades del país en general y de la población del campo en particular. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentó el objetivo 4.10, que consistió en construir un sector agropecuario, pesquero, productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, el indicador que mide la participación de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas tuvo una baja, presentó caída constante. La producción nacional de los principales granos y oleaginosas no cubrió el 32.7% de la demanda nacional en 2014. Y ese porcentaje fue aumentando hasta llegar a 41% en 2017. Desde nuestro punto de vista, estos resultados muestran que México se encuentra lejos de la seguridad alimentaria. ¿Le parece que la menor participación de la producción agrícola nacional en el mercado interno afirma nuestra soberanía alimentaria? ¿Cómo explica además las terribles condiciones de desigualdad y pobreza en el campo mexicano, junto al desarrollo espectacular de las exportaciones agropecuarias en los últimos 20 años? Caso aún más especial lo constituye el subsector minero petrolero y no petrolero, por la importancia que implica para la economía mexicana y por los efectos directos que ha tenido en ella. La minería petrolera y no petrolera en conjunto presenta tasas negativas de crecimiento constante durante el sexenio. El decrecimiento en la extracción de petróleo y gas y en los servicios relacionados con la minería fue el causante del retroceso en la industria minera en general. Esto a pesar de la reforma estructural en el sector energético, aprobada a finales de 2013. Se comprueba así que esa reforma tampoco ha tenido los resultados que prometió, no para la mayoría nacional, sí para las transnacionales. De acuerdo con información de Pemex, la producción de crudo ligero y superligero cayó 27.7% en 2018 respecto a 2013. Como consecuencia de esa contracción, el director general de Pemex, Carlos Treviño, anunció hace unos días que esa empresa productiva del Estado iniciará a finales de octubre la importación de crudo ligero, con la finalidad de procesarlo en la refinería de Salina Cruz. Es decir, que México importará petróleo por primera vez en 41 años. ¿Qué les parece? Contrario a lo que usted mencionó, ¿puede entender que existe una relación profunda entre el incremento a los precios de gasolina y la disminución en la capacidad adquisitiva de los salarios, y que esa relación es mayor en la medida de que el salario es menor? Entendemos que le han dado prioridad a la macroeconomía, a las empresas transnacionales. Dicen que han creado más empleos, que son realmente subempleos, esclavizantes, y eso no se los perdona el pueblo de México. ¿Por qué hay tantos desempleados o en la economía informal? Señor secretario, los datos macroeconómicos que ha comentado son alentadores
pero para el comercio exterior. Ha mencionado el incremento de la inversión directa extranjera, pero ¿qué Concluya, pasa? diputada, por favor. ¿Por qué esas cifras no se ven reflejadas en los bolsillos de los mexicanos? ¿Qué falta para ver esos logros que usted menciona en la economía de los hogares? Gracias por sus respuestas. Para dar respuesta tiene la palabra el señor secretario hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Diputada Edith Castañeda, me concentro en las preguntas muy específicas que usted establece. El sector agroalimentario de México, por primera vez en muchos años, tuvo un superávit en su balanza del comercio exterior, reflejado por un gran auge e ímpetu en el proceso. Déjeme decirle que sin duda, uno de los instrumentos que la Secretaría de Economía tomó muy seriamente para negociar acuerdos comerciales es cómo mejorar su calidad en materia de inclusión y de proteger los derechos laborales de los jornaleros mexicanos. Déjeme decirle que usted sin duda apunta a una debilidad que los acuerdos de las pasadas generaciones de acuerdos comerciales del siglo XX adolecían de incluir en los acuerdos el capítulo laboral y sin duda hacerlos sujetos a sanciones por incumplimiento de la misma magnitud que violaciones comerciales. En el acuerdo del TPP fue en el primero que incluimos derechos laborales y me pareció fundamental por evidencias que existían de algún grupo de exportadores, afortunadamente no la mayoría, que tenían campos de producción de tomate y donde se encontró en violación a los derechos laborales de jornaleros, en un caso en Jalisco, donde tenían jornaleros chapanecos, donde no respetaban sus derechos fundamentales. El nuevo acuerdo que está negociado la administración del presidente, tanto en el TPP como en el de América del Norte, cualquier violación en materia de derechos laborales puede ser llevado a un panel, donde el castigo sería parar la exportación de esos productos que no cumplen con los derechos laborales en el caso de México. Eso fortalece la calidad de los acuerdos internacionales y protege los derechos de los jornaleros mexicanos. Adicionalmente, compartirle que con el trabajo conjunto que hacemos con la Secretaría de Agricultura, estamos siempre cuidando los equilibrios fundamentales en un tablero que manejamos para los diferentes productos en el país. Ha sido claramente exitoso el programa de expansión de productos básicos en el territorio nacional para aumentar la capacidad productiva en granos como maíz, en granos como en el caso del trigo en el norte, en algunos productos fundamentales. La suficiencia alimentaria, en este caso, y la seguridad nacional en materia de alimentos, debe de partir de dos enfoques. El enfoque de seguir incentivando la producción nacional, pero al mismo tiempo fortalecer la no dependencia de un solo mercado de la oferta nacional. Eso sería crítico desde el punto de vista estratégico de seguridad nacional. Y creo que la Secretaría de Agricultura ha complementado ambas acciones en ese sentido. Comentarle que sin duda en el tema de minas ha sido un tema fundamental en el proceso de esta administración. Primero, durante muchos años México era uno de los países que gravaba muy por debajo la actividad minera. Los derechos mineros eran prácticamente insignificantes en relación a la actividad. México cambió su esquema con una reforma fiscal importante y se gravan ya directamente asociados al EBIT de cada uno de los emprendimientos y se gravan también metales preciosos. Eso ha logrado generar un fondo para apoyo a comunidades que se comparte entre estados y municipios de una manera interesante. Estoy claramente consciente de que las mineras en el país tienen diferentes patrones de estándar. Para mí la minería es un elemento fundamental para dar empleo a veces en las regiones más pobres de México. Pero sin duda el poder vigilar el cumplimiento estricto de las leyes ambientales, laborales y de seguridad es muy importante. Y tenemos en este país diferentes organizaciones, algunas con las mejores prácticas internacionales que son ejemplo de conducción y de coexistencia con las comunidades rurales y otras que no tienen la sensibilidad de trabajar en esa coordinación y en esa seriedad. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que conjuntamente podamos aplicar toda la capacidad de supervisión e inspección para que se adopten los mejores estándares en todo el territorio nacional.
En ese sentido, ese ha sido uno de los temas que más ha tomado tiempo en la transición. Con la doctora Márquez estamos adentrándonos claramente a una radiografía nacional donde están las zonas de conflicto más importantes. La seguridad jurídica y el cumplimiento de estándares de los más alto nivel son fundamentales para regresarle a minería una cara digna como una fuente generadora de riqueza y de solución de las necesidades de comunidades, de muchas comunidades rurales. En el contexto de mi presentación, diputada, intenté hacer referencia a datos concretos específicos micro. Sin duda la estabilidad es fundamental, pero las acciones concretas que hemos intentado transmitirles afectan a mexicanos con nombre y rostro que intentamos que puedan a través de esta intervención tener historias de éxito que compartir hacia adelante. Gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. Para hacer comentarios tiene la palabra el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. Adelante. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente, agradecemos su respuesta, señor secretario. Sin embargo, la idea de este sexenio de tener un México próspero y como objetivo general llevar a México a su máximo potencial ha generado como único potencial que este gobierno quede marcado por la corrupción, la impunidad y los más altos índices de violencia. Asimismo, por lo que hace a política exterior, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no solo no tuvieron el éxito que ustedes afirman, sino que los mexicanos heredan una de las más grandes problemáticas en la mala negociación de la industria farmacéutica mexicana. Esta industria, que ha sido olvidada y que hoy se encuentra en riesgo ante los acuerdos comerciales alcanzados en el Tratado de Libre Comercio, en donde se extenderá la protección de 10 años para las patentes de medicamentos biotecnológicos. Para atender a menos del 10% de los enfermos, se gasta un presupuesto superior a 11,000 millones de pesos en medicamentos de patente. Con la protección de las patentes, tratar a un enfermo saldrá más caro. Eso sin hacer mención que este sexenio se vio envuelto en desvíos de recursos en materia de salud. Por lo anterior, ¿qué medidas de prevención se han tomado para apoyar a la industria farmacéutica mexicana? ¿Es cuánto?